a Raquel Salabarder Plantada, que é realmente unha especialista no dereito do audiovisual a nivel internacional e que, bueno, é unha persona que creo que é a máis indicada para xa poñer punto final a estas sesións. Ela é licenciada en Dereito pola Universidade de Barcelona, fixo prestixioso máster de Leixes na Universidade de Columbia, evidentemente doctora en Dereito pola Universidade de Barcelona cunha tesis que foi moi importante no seu momento, la protección internacional de la obra audiovisual de finales dos anos 90, en donde aborda por cuestións relacionadas justamente ca autoría, ¿no? E, bueno, tamén tuvo unha experiencia como profesora visitante na Universidade de Columbia ao comenzo deste século e é profesora catedrática de Estudios de Dereito e Ciencia Política na UOC. Eu creo que é realmente moi interesante que pasemos xa a escoitala. Moitas gracias. Gracias por la presentación. Gracias también al Consello de Cultura Gallega por invitarme a estar aquí. Yo les voy a hablar de derecho, espero que no sea demasiado arduo. He intentado también buscar alguna fotografía porque con las magníficas presentaciones que me han presentado de gente experta en lo que es la comunicación audiovisual también, espero no hacérselo demasiado difícil. Derechos de autor, ley aplicable y jurisdicción. Tendré que hablar de ley aplicable y de jurisdicción, cómo no, pero procuraré también hablar de otras cosas que no sean solo esto. La primera parte, les digo, no me puedo escapar, intentaré hacerlo fácil, y no fácil, sino ameno, pero después me gustaría también hablar del problema que tenemos cuando ya tenemos, jurisdicción y ley aplicable, yo lo doy por sentado, déjenme hacer una previa. Jurisdicción, hay una infracción de derechos de propiedad intelectual en Internet. ¿A qué tribunal acudo? Jurisdicción, ¿qué tribunales, de qué país van a ser los que van a determinar si mis derechos han sido infringidos o no y qué tipo de indemnización me corresponde? Ley aplicable. Este tribunal al cual yo acudo para que me defienda, para que haga respetar mis derechos, deberá determinar qué ley va a aplicar para decir si se han infringido mis derechos o no. Son dos cuestiones altamente normativizadas y que en el mundo mundial, donde vivimos, ya lo veremos, no nos afectan casi para nada. Afectan a los tribunales, afectan a los profesores de derecho, pero como usuarios e incluso como autores nos importa poco. Y aquí ya dejo apuntado el primer problema. La segunda parte intentaré ver un poco cuáles son estas diferencias, el drama, podemos decir, de hacer que se respeten los derechos de propiedad intelectual en Internet cuando tenemos leyes distintas que dicen cosas distintas, con independencia de que haya un juez que ha determinado una cosa, no. Y el tercer aspecto, no sé si tendremos tiempo porque intentaré hacerlo un poco rápido, es el papel que juegan estos Internet Service Providers, estas plataformas que proveen servicios en Internet a través de los cuales nosotros como usuarios y nosotros como autores estamos infringiendo, licenciando, utilizando, accediendo a las obras. Empecemos pues con el primero, la jurisdicción y la ley aplicable. El drama, el reto. No hay un derecho de autor internacional. Hay leyes nacionales de derecho de autor y hay tribunales nacionales que van a aplicar estas leyes. Tanto la ley como el tribunal solo tienen competencia en el ámbito del Estado que ha digamos, aprobado esta ley. Vivimos en un mundo, a pesar de que la propiedad intelectual, las obras, cruzan fronteras, son ubicuitas, decimos, ubicuidad, tienen el don de la ubicuidad, las leyes y los tribunales que protegen el derecho de autor siguen siendo nacionales y con competencia estrictamente territorial. Tenemos, es verdad, diferentes convenios internacionales que han intentado ir aproximando las diferentes leyes nacionales de derecho de autor para que cada vez se parezcan más, para que la ley española de derecho de autor proteja no solo a los autores españoles,
en España, sino también a los autores franceses cuando sus obras se explotan en España. Básicamente todos estos convenios, no los voy a detallar, descansan en tres principios básicos. Un mínimo convencional. El convenio dice, como mínimo a los autores les vas a dar esto. Les vas a reconocer derechos morales, derechos de reproducción, distribución, comunicación, unos ciertos límites, hay un mínimo. Pero a partir de aquí, cada ley nacional decidirá. Lo único que tiene que hacer la ley nacional, el legislador, el tribunal que va a aplicar esta ley, es tratar al extranjero igual que trataría al nacional. Principio de trato nacional. Y el último, el colofón, el que ya nos lleva directamente a lo que es la ley aplicable, el principio de territorialidad. Cada tribunal de un país que ha firmado uno de estos convenios aplicará en su jurisdicción su ley nacional de derecho de autor. ¿Vale? En base a esto, ¿qué tenemos? En la Unión Europea, fijaos, no, tampoco voy a entrar en esto, pero esta misma fragmentación territorial ocurre, la tenemos que sufrir también en el ámbito del mercado interior. Un ámbito donde estamos diciendo, oiga, los servicios, las mercancías tienen que circular libremente. Las obras de derecho de autor circulan a través de servicios, por ejemplo, una emisión de televisión es un servicio, una emisión radio por satélite es un servicio que se puede prestar en el ámbito del mercado interior, o pueden circular también como mercancías. Compramos libros, compramos DVDs que contienen estas obras. En la medida en que el derecho de autor, sujeto a 27, 29 leyes nacionales diferentes, podría suponer un obstáculo para esta libre circulación de mercancías y servicios, la Unión Europea ha ido armonizando las leyes nacionales. Pero fijaos que también ha sido una armonización, digamos, quirúrgica. Cuando el legislador europeo ve que hay alguna diferencia entre las 20 y tantas leyes nacionales que puede obstaculizar esta libre circulación de servicios y mercancías de obras, interviene. Las leyes nacionales de los países europeos siguen siendo las que dominan el ámbito del derecho de autor. ¿Cuándo tenemos, pues, que tener en cuenta estos criterios de la jurisdicción? Un autor ve que su obra es infringida, objeto de infracción, en algún país o, como sucede en Internet, en el mundo mundial. Colgamos algo en Internet sin la autorización del titular de este algo, de esta obra. ¿Qué tiene que hacer el autor para luchar contra esta infracción? Primero que se tiene que plantear, ¿y dónde voy? Porque, claro, a lo mejor yo soy autor español, pero el que ha colgado esto está en Alemania o a lo mejor está en un servidor en la isla, yo qué sé, en Mozambique. Los usuarios que pueden acceder a estos contenidos ilícitos están en todas partes. Como autor, el primer problema que tengo es determinar a qué tribunal voy a acudir. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando decido qué tribunal ir? Primero, tendré que ir por un proceso, tendré que demostrar la prueba, tendré que presentarme ante un tribunal. Claro, es mucho más fácil demandar en casa que tener que ir a un país extranjero para demandar. Pero también tengo que tener en cuenta qué ley va a aplicar ese tribunal. Voy a ver qué tribunal previsiblemente me dará la razón. Estrategia procesal. Tendré también que tener en cuenta, al final, dónde quiero que se aplique la sentencia que voy a obtener. No me sirve de nada obtener una sentencia que me dice, sí, te han infringido tus derechos y sí, tienes derecho a obtener una remuneración, una compensación por los daños y perjuicios. Pero pues tengo que ejecutar esta sentencia a lo mejor en muchos otros países, no solo en el país donde se ha dictado sentencia. El criterio general a la hora de determinar los posibles foros competentes, esto es lo que llamamos, cuando un tribunal tiene competencia para enjuiciar un caso, lo llamamos foro competente. En principio, para determinar la jurisdicción somos muy magnánimos, todo vale.
basta, no me exageren, pero basta con que haya unos mínimos contactos con el foro, los tribunales alegremente, podríamos decir, se declaran competentes. El criterio general de jurisdicción competente que tenemos en Europa, Reglamento de Bruselas, las 6, más o menos dicen lo mismo. Yo aquí he puesto, digamos, el armonizado a nivel europeo. Es el país del domicilio del demandado. Yo siempre, como autor, puedo ir al tribunal de los países donde reside la persona a la que voy a demandar, el infractor, el que me está infringiendo. Pero claro, a lo mejor este tribunal está en otro país, me va a salir muy caro licitar en otro país. Hay otros posibles foros competentes, como por ejemplo, en el caso de las infracciones, el país donde se produce el hecho lesivo. Y este concepto lo interpretamos muy ampliamente. El daño se produce tanto en el país, y ahora hablo en Internet, donde se cuelgan las obras sin la autorización del autor, como el país desde donde se accede a este contenido infractor. Con lo cual, básicamente, como autor, tengo una panoplia enorme de foros competentes ante los que puedo acudir. Ahora bien, no todos estos foros competentes van a tener el mismo ámbito de jurisdicción. Se podrán declarar competentes, podrán enjuiciar mi caso, pero a lo mejor no me podrán dar daños por indemnización, indemnizarme por daños para todos los territorios. Este es el caso que en Internet duele mucho, que decidió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Sheville, hace los años mediados de los 90. Esto básicamente significa que para que un autor pueda obtener indemnización por una infracción que le han cometido en Internet, solo podrá ir al tribunal del país desde donde se ha generado esta infracción. Básicamente esto significa que si yo quiero con un solo pleito obtener una indemnización por los daños globales, los daños que se me han causado en múltiples países, tendré posiblemente que accionar en un país extranjero. Si quiero accionar en mi país, a lo mejor el tribunal se declarará competente, pero solo me va a poder indemnizar por los daños causados en este país. Esto, para la defensa del derecho de autor, causa un problema muy grande. Los autores tienen que ir a tribunales extranjeros para poder demandar o para poder obtener el respeto y la indemnización que proceda. En el caso, y pongo aquí Kylie Minogue y el caso de Oliver Martínez, para cuando estamos hablando no de la protección de la propiedad intelectual, sino de la protección de los derechos de la personalidad, honor, intimidad, imagen. Aquí el Tribunal de Justicia cambió un poco el tema y dijo, no, el titular Olivier Martínez, que demandó a un tabloid inglés, una revista inglesa, porque había publicado una información de que volvía con Kylie Minogue, no sé qué, se ofendió y demandó. El Tribunal Europeo aquí dijo, no, Olivier Martínez debe poder demandar desde su país de residencia, Francia. No tiene que ir a Inglaterra para demandar por una infracción que ha causado el periódico inglés, colgado online y que, por lo tanto, los daños se reparten por todos los países. Esto que pasa para el derecho a la intimidad no pasa para el derecho de autor, lo cual es una pena para los autores que tienen que ir, por ejemplo, en el caso de Pez Hedjuk, fue cuando se decidió que no, que para el derecho de autor seguiremos con la vía tradicional, con la vía del caso Sheville. En este caso, una fotógrafa austríaca que residía en Francia, pero tomó fotografías de la obra arquitectónica de Reinberg. Reinberg, que es un arquitecto, utilizó las fotografías de la fotógrafa cuando fue invitado por Energieagentur a una conferencia. Y para esto, Reinberg, el arquitecto, había obtenido el consentimiento de la fotógrafa, ¿sí? Pero después, los que organizaron la conferencia utilizaron las fotografías que el arquitecto había utilizado de la fotógrafa de su obra y las colgaron online sin decir esta fotografía es de y sin pedirle su consentimiento. La fotógrafa demandó, pero no demandó en Alemania, que es donde la página web que contenía las fotografías, estaba, digamos, domiciliada en una página web acabada con D, Alemania, sino que demandó en Austria, porque entendió que ella era austríaca
Y que, un poco como habíamos dicho con el Olivier Martínez, oiga, el daño se me hace en Austria y los austríacos, los tribunales austríacos podrán determinar el daño global. Y aquí fue cuando el Tribunal de Justicia dijo, no, eso de los derechos de autor, tenemos que ir por la misma vía. Los tribunales alemanes se podrán declarar competentes, los tribunales austríacos se podrán declarar competentes, sí, todos lo pueden ser, pero solo el tribunal del país donde se origina el daño, en este caso Alemania, página web alemana, podrá compensar por todos los daños causados a nivel global. Vas a Austria, demandas en Austria, solo te van a compensar por Austria. Lo cual significa que los autores tienen que ir demandando a diferentes países y fijaos que estamos hablando de un ámbito europeo. Imagínense cuando ya hablamos de tener que demandar en Estados Unidos, en Australia o en cualquier otro país mucho más lejano. Este era el caso. Quería poner alguna fotografía. Este era el arquitecto de Rheinbach. ¿Qué pasa con la ley aplicable? Tenemos un tribunal que puede decidir, pero ¿qué ley va a aplicar ese tribunal? Y aquí es donde el tribunal tiene que mirar a sus propias leyes, llamamos la ley del foro, los criterios, las normas de conflicto que hay en cada ley para determinar qué ley vamos a aplicar. No necesariamente el tribunal competente va a aplicar la ley nacional. No necesariamente. Por ejemplo, el convenio de Berna, uno de esos convenios que os decía, dice que los tribunales, que la protección del derecho de autor se hará en función de la ley del país para el cual se solicite protección. Con lo cual yo podría, o esta señora, por ejemplo, demandó en Viena, en Austria, pero podría solicitar la aplicación de 27 leyes nacionales diferentes. Aquí tenemos un problema, porque estas leyes nacionales pueden estar diciendo cosas distintas. Es decir, primer problema, encontrar un tribunal que sea competente. Segundo problema, asegurar que este tribunal va a aplicar la ley que me conviene. Aquella ley, por ejemplo, cuando hablamos de Europa, Estados Unidos, aquella ley que proteja mis derechos de autor, mis derechos morales. Ningún autor que quiera reclamar la protección de sus derechos morales se va a ir a Estados Unidos. Vendrá a licitar en Europa, donde nuestras leyes de propiedad intelectual. Eso no quiere decir que le salga mejor la sentencia. A lo mejor le darían más indemnización en Estados Unidos, pero en principio parece que los tribunales europeos, si aplican leyes europeas, te van a dar una solución más favorable. En cualquier caso, el problema de la territorialidad, el problema de tener que aplicar tantas leyes nacionales como países de protección estás solicitando, básicamente equivale a decir que ninguna ley es aplicable o, y aquí vendrá la segunda parte de la que os voy a hablar, o que a lo mejor alguna ley será aplicable, pero solo una. Ningún tribunal aplica 350 leyes de propiedad intelectual. Esto está clarísimo. O sea que nos hacemos un poco trampas al solitario. Una cosa es lo que dice la ley, una cosa es lo que dicen los tratados, los convenios, y después viene el mundo, esta posrealidad, este mundo de posreal en el que vivimos todos. Esto me lo voy a saltar. En este mundo, ¿no?, de múltiples leyes aplicables, donde estas leyes pueden tener soluciones distintas. Veamos algunos ejemplos. En Europa hemos ido esta integración, esta armonización que hemos hecho del derecho de autor, nos lleva a que cada vez más las leyes nacionales europeas se parezcan. Las hemos armonizado, pero siguen habiendo muchas diferencias. Diferencias que cada vez más el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está suavizando, está limando, podríamos decir. Tanto que hay quien dice que el tribunal se está pasando de su competencia y está haciendo lo que debería estar haciendo el legislador. Aquella tradicional, ya no sé si pasada de moda, separación de poderes. Una cosa es el legislador, otra es el tribunal y otra es el ejecutivo, la jurisdicción y el ejecutivo. Aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha estado armonizando más allá de lo que han armonizado las directivas. Por ejemplo, las directivas europeas solo habían armonizado el concepto de obra protegida. ¿Qué se protege? Pues depende. Cada ley de derecho de autor puede determinar que se protejan cosas distintas.
Cuando en España la ley de 1987 protegió los programas de ordenador, no todas las leyes europeas protegían los programas de ordenador. En España estaban protegidos, pero en Francia, bueno, en Francia también, pero a lo mejor en Bruselas y en Bélgica no. Hubo necesidad de hacer una directiva para asegurar que todos los países protegieran los programas de ordenador. Aquí, por ahora, el acquis comunitario establece un concepto de creación original solo para 3 tipos de obras: programas de ordenador, bases de datos y fotografías. Pero el Tribunal de Justicia ha ampliado este concepto unívoco de qué es obra protegida y qué no a cualquier tipo de obra. Es el caso justamente relacionado con la protección de contenidos periodísticos, el caso Infopack. Por ejemplo, pongo aquí también el ejemplo del Premier League. En España se protegen las grabaciones audiovisuales. La ley lo dice. No como obra, como derecho conexo. Grabación audiovisual, no obra audiovisual. Pero bueno, las protegemos en el libro segundo. En cambio, en Inglaterra, bueno, se cuestionaba, no lo sabíamos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho: las grabaciones de eventos deportivos no están protegidos por el derecho a autor. La retransmisión de un partido de fútbol, para que me entiendan. La Premier League inglesa no puede pretender que este espectáculo audiovisual, cuando se graba y se emite, la Premier League tiene un derecho de propiedad intelectual sobre ello. Y en cambio en España lo tenemos protegido. Hay diferencias. El caso este que os ponía también es de un director austríaco, que demandó al productor de una película, que demandó al productor que colgó esta película, la empezó a explotar online. Y este autor, director y guionista demandó al productor porque quería también obtener la remuneración que le correspondía por esta explotación online. Y acabó llegando al tribunal la ley austríaca decía que no tenía derecho. Las directivas no lo habían resuelto y el Tribunal de Justicia resolvió a favor del director, diciendo el director de la película tiene que tener derecho a las remuneraciones que vengan de su explotación. Los derechos también, el alcance, ¿no? ¿Quién es obra? ¿Quién es autor? Hay mucho espacio, digamos, que no está armonizado, y que en función de qué ley apliquemos a lo mejor nos podrían acabar diciendo cosas. El alcance de los derechos tampoco está armonizado. Seguro que habéis oído hablar del debate que tenemos ya de hace tiempo sobre si enlazar es o no un acto de comunicación al público. Seguro que ya ha llegado de manera. Empezó todo con esto de la comunicación al público con la sentencia del Tribunal de Justicia Rafael Hoteles. SGAE demandó a una cadena hotelera española porque este hotel no pagaba por tener instaladas televisiones en sus habitaciones privadas. El hotel decía, la habitación es un espacio privado, por lo tanto, la comunicación pública que puede pasar cuando retransmitimos la señal hasta la habitación, hasta la televisión en la habitación y el usuario de la habitación enciende la tele, esto no es un acto de comunicación pública porque tiene lugar en un espacio doméstico, privado. El Tribunal Supremo había acabado armonizando, digamos, regulando, sentenciando en este sentido. Es decir, no, los hoteles, televisiones en habitaciones privadas de hotel no es comunicación pública. En el bar del hotel sí, en el hall sí, pero en las privadas no. Y en cambio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo no. Las habitaciones privadas son espacios públicos porque hay un público sucesivo, indeterminado y por lo tanto el hotel está favoreciendo una comunicación pública. Seguimos con el caso Svensson. Enlazar a contenidos periodísticos online. ¿Es acto de comunicación pública? El tribunal dijo, es un acto de comunicación pero no hay público en la medida en que los contenidos a los que enlazamos están a disposición del público lícitamente y en abierto, porque el público ya es todo el público en Internet, no hay un público nuevo. En cambio, caso GS Media, en cambio, cuando se enlaza a contenidos ilícitamente colgados en Internet, aquí sí que hay un acto de comunicación pública, aquí sí
que habrá una infracción. E incluso establece unos criterios de presunción de que la persona que enlaza a contenidos ilícitos debería saber que está enlazando a contenidos ilícitos. Y si esta persona enlaza con fines lucrativos, imaginaos en este caso, una página web que contenía anuncios tal y cual, se le presupone este conocimiento. Hay una presunción, digamos, protegida. Pero esto lo hemos ido extendiendo ya hasta casi el ridículo. Por ejemplo, el caso por ejemplo, Pirate Bay, por descontado. Las listas de enlaces que hace Pirate Bay. Pirate Bay no almacena contenidos, simplemente enlaza. El Tribunal de Justicia ha dicho, esto es comunicación pública porque los contenidos han sido ilícitamente puestos a disposición del público. Pero el caso ese también curioso, que ya es donde quizás acabamos haciendo el ridículo, es la venta de dispositivos físicos, venta por internet, pero al fin y al cabo dispositivos como un aparato estos de descodificación del Canal Plus, que dentro tiene un sistema, un programita de ordenador que te permite directamente acceder a BitTorrent, Pirate Bay, El Tribunal de Justicia dice, el que produce y distribuye estos dispositivos está infringiendo la propiedad intelectual. Lo hemos ido ampliando de una manera ya casi que esto, si me permiten, está ya casi rozando el ridículo. Hemos también armonizado el Tribunal de Justicia el sistema de límites, por ejemplo, el límite de la parodia. Cada estado entendía cosas distintas de lo que es o que no es parodia, y el Tribunal de Justicia favoreció un concepto de parodia mucho más amplio del que tenemos en la ley belga, que era este caso, o el que tenemos en la ley española. O sea, que tendremos unas leyes nacionales que dicen que la parodia es esto, pero una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice, no, la parodia es mucho más. Tenemos serios problemas, podríamos decir, en el mundo en la protección de la propiedad intelectual en Internet. Límites para fines de bibliotecas. También el Tribunal de Justicia los ha ido armonizando. Por ejemplo, este era el caso de la biblioteca que quería realizar copias para fines de conservación de los libros que ellos tenían en formato impreso. Y el editor, Ulmer, decía, no hace falta que haga una copia para fines de conservación, ya le doy yo, cómpreme usted una licencia y le doy yo el libro en formato digital, ebook. Y la biblioteca decía, no, yo no quiero comprar otro ejemplar del libro, yo quiero conservar el que ya tengo. Y el Tribunal de Justicia dio la razón a las bibliotecas. Esto tampoco lo tenemos en la ley española, tendremos que ampliarlo, tendremos que ir adaptando todo esto. Lo mismo con los préstamos de ebooks, préstamos digitales. Con la ley española en la mano, la biblioteca no puede prestar ebooks, pero el Tribunal de Justicia dice que sí, que el préstamo digital también es préstamo y, por lo tanto, la biblioteca lo puede hacer. Pero quizás el caso más exponencial al que ya se refería Javier en la presentación que me precedía es esta gran diferencia que tenemos entre Europa y Estados Unidos, que es el tema del fair use. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? ¿10 minutos? ¿10 minutos sí? Vale. Y aquí es donde lo voy a vincular con el problema de la ley aplicable. Si aplicáramos las leyes nacionales de todos los países europeos, en Estados Unidos, tal y cual, tendríamos básicamente, mira, me voy a saltar el User Generated Content, si tenemos tiempo lo hacemos distinto, pero básicamente tendríamos que en Europa lo que hace Google es infracción, y en lo que hace Google, lo que hace YouTube, lo que hace Facebook muchas veces. Y en cambio, en Estados Unidos, muchos de los usos que hacen estas plataformas directamente o que hacen los usuarios a través de estas plataformas es fair use. El caso este de Google Books es paradójico porque básicamente nadie duda que Google está haciendo copias. Google Books, supongo que todos más o menos lo tenéis presente. Google hace un acuerdo con diferentes bibliotecas, no solo americanas, sino del mundo mundial, también algunas españolas, y Google le ofrece a la biblioteca el escaneado masivo
de todas las obras que están en el catálogo de la biblioteca. Esto incluye obras que ya están en el dominio público y por lo tanto no tenemos ningún problema, pero incluye también obras que están todavía protegidas. Por descontado que Google hace copia. Las bibliotecas dicen, sí, yo lo puedo hacer y por lo tanto, porque tengo un límite que me permite hacer copias para fines de conservación, ¿os acordáis del caso ese de Darmstadt? Y por lo tanto también puedo pedir que otro lo haga. En lugar de hacerlo yo, se lo encomiendo a Google. La biblioteca, podríamos decir, no está haciendo nada malo. Pero después, con estas copias, lo que hace Google es desarrollar, a través de su potentísimo buscador, desarrollar una macro base de datos que permite a cualquier usuario gratuitamente, lo que decía Javier, el servicio es gratuito, ya pagamos de otra manera, pero gratuitamente permite identificar y localizar obras que pueden ser de interés al usuario. Si nos vamos a la página web de Google, vemos el motor de búsqueda de Google busca en Internet. Si vamos a la página web de Google Books, el motor de búsqueda de Google busca en el catálogo, en la base de datos que Google ha creado escaneando la biblioteca de Babel. Claro, desde el punto de vista del derecho de autor, dicen los titulares de derechos, está infringiendo mi derecho. Si usted quiere hacer esto, pídame una licencia. Y después Google solo enseña trocitos. Google no difunde, no te permite descargar la obra, salvo que esté en el dominio público. Pero incluso enseñando trocitos, dicen los titulares de derecho, esto es infracción de los derechos de autor. Usted está haciendo una reproducción y una obra derivada que yo no le he autorizado a hacer. En Estados Unidos, decíamos, el caso quedó ya no visto para sentencia, sentenciado cuando el Tribunal Supremo, la Supreme Court americana, negó volver a reabrir el caso que la Corte de Apelación y el Tribunal de Instancia habían fallado a favor de Google. Ambos tribunales dijeron, lo que hace Google es fair use. El fair use es una disposición que tenemos en la sección 107 de la Copyright Act americana, donde básicamente lo que dice esta disposición es que el tribunal examinará los factores concretos de cada caso, examinará de qué tipo de uso estamos hablando, examinará de qué tipo de obra estamos hablando, de la cantidad de copia y, el más importante, del efecto que este uso no autorizado, que esta infracción, al fin y al cabo, tenga sobre el mercado de las obras infringidas. Y en base a la valoración de estos 4 conceptos, ambos tribunales dijeron lo que hace Google es fair use, porque lo que hace Google, no sé si lo tengo por aquí, lo que hace Google es una cosa distinta de explotar las obras. Google no es un editor, Google no vende, Google no distribuye. Google pone al servicio de usuarios, al mundo mundial, un servicio que tiene un valor añadido. Dice, es transformativo, ¿vale? Y por lo tanto, es fair, es justo, no es una infracción. Esto me voy a saltar Hathitrust, básicamente esta era otra sentencia donde aquí lo que hacían con este escaneado masivo no era Google que lo utilizaba, sino que eran las propias bibliotecas. Claro, Google hace este escaneado y con las bibliotecas que participan en el proyecto Google Books, Google les da una copia de todo su acervo, de todo su catálogo. Las bibliotecas se pusieron de acuerdo y dijeron, vale, pues vamos a crear nosotros también nuestra base de datos con todo el contenido escaneado de nuestros. ¿Para qué? Aquello que hacíamos antes, préstamo interbibliotecario, olvídate, yo tengo la obra, te accede. Y aquí también el tribunal americano dijo, esto es fair use. Ni uno ni otro son posibles con las leyes europeas. Ninguno de los límites que tenemos en el acquis comunitario, pero tampoco en las leyes nacionales de derecho de autor, permiten, de hecho, a Google hacer lo que está haciendo. No es una cita, no hay copia técnica que se le pueda actuar. El límite de bibliotecas beneficia a las bibliotecas, pero no beneficia a Google.
En esta propuesta de directiva que Javier nos comentaba, hay un caso o una propuesta, una disposición muy concreta que permite a los centros de investigación y universidades hacer text y data mining para fines de investigación. Text y data mining es lo que hace Google, escanea, trata todo el lenguaje, digamos, y después permite que un buscador identifique. Esto es text y data mining. Ninguno de estos límites, habidos o por haber, en Europa permiten a Google hacer lo que está haciendo. Y sin embargo, incluso en Francia hubo un caso concreto donde Google fue condenado por infracción de los derechos de propiedad intelectual con el proyecto Google Books, en Francia. Ya no se atrevieron, incluso con una sentencia claramente en contra de Google, Google continúa poniendo su servicio Google Books a disposición de todos en territorio europeo y sin que al final nadie se atreva a demandarlo. Con lo cual quiero decir que aquel problema que os planteaba al principio de la ley nacional se aplica en cada país, en Europa no deberíamos tener el servicio Google Books porque es una infracción de la propiedad intelectual. Pero oiga, gracias a Dios que al menos en América es fair use. Porque Google aquí lo que hace es partir de que en su ley de origen esto está permitido, pues yo voy a utilizar el fair use en todo el mundo. Al fin y al cabo, aquellos problemas que estábamos planteando al principio de decir, ¿qué jurisdicción sería competente? ¿Qué ley deberíamos aplicar? Pues miren, en Internet estos problemas de jurisdicción y ley aplicable no nos sirven de nada. Lo cual, déjenme decir, a lo mejor es bueno para usuarios, porque todos nos podemos beneficiar del servicio que nos proporciona Google Books gracias al fair use americano. Pero a lo mejor es muy malo para los autores, porque los autores americanos, cuando demandaron a Google, perdieron. Si hubieran venido aquí a Europa, en Francia ganaron. O sea que jurisdicción y ley aplicable, cuando vivimos, digamos, en un mundo de leyes de territorialidad estricta, esto de la territorialidad estricta a veces nos puede ir a beneficiarnos y a veces nos puede perjudicar. Nunca hemos intentado superar esta territorialidad. Nos da miedo decir qué ley es la mejor, porque para algunas cosas la ley americana es mejor que la ley europea, pero para otras es mejor la ley europea o la ley española mejor que la ley belga. Entonces vivimos en un mundo, estamos aquello como, ¿qué diríamos? Estamos congelados, no nos atrevemos a mover ficha. Preferimos vivir en un mundo donde bien no sabemos qué ley vamos a aplicar. Mira, pues a lo mejor depende de si te interesa una o la otra, depende de a qué tribunal vas a ir, que a lo mejor será más digamos, proclive a atender tus intereses que otro, pero de facto, al final, lo que estamos viviendo es en un mundo casi como de una posrealidad jurídica, donde a pesar de que tenemos jurisdicciones y leyes aplicables, al final, pero también podemos hacerlo a la inversa. Hay muchos operadores europeos que funcionan teniendo en cuenta una única ley nacional y obviamente en el momento que haces esta operación a nivel de Internet, esto tiene también efectos en muchos otros países. Nadie se preocupa de ver qué otras leyes, qué dicen las otras leyes y hasta qué punto deberíamos estar adaptando nuestra plataforma a los contenidos online o a las leyes de diferentes países, desde donde estos contenidos van a poderse acceder. Y quizás solo un apunte, porque lo voy a dejar aquí, el rol de los intermediarios. Fijaos que aquí los intermediarios básicamente están en una posición privilegiada para contribuir a la infracción de la propiedad intelectual o para contribuir al respeto de las leyes de propiedad intelectual. ¿Cuántas veces no hemos estado sufriendo como usuarios europeos algo que en Estados Unidos es fair use? Por ejemplo, buscas un contenido online a través de YouTube o de Vimeo o de cualquier y te dicen, este contenido no está disponible en su jurisdicción. ¿Por qué?
porque hay una licencia de propiedad intelectual que permite a YouTube mostrar estos contenidos en unos países, pero en otros. E incluso en Estados Unidos estos contenidos se pueden amparar en el fair use. Mucho de lo que es el user-generated content, aquello de que utilizamos una canción y hacemos, ¿os acordáis de aquel, cómo se llama, el fan fiction o fan fiction? Cuando quizás el caso más sonoro fue cuando la gente empezó a perform, a interpretar la canción esa de William Farrell, ¿cómo se llamaba? El del Happy, ¿cómo es? Happy Hoy, pues ese. ¿Y qué hizo Farrell? Dijo, fantástico. Bueno, ya está, autorizados todos. Pero esto, desde el punto de vista del derecho de autor, obviamente que es un uso ilícito. El user-generated content en Europa tiene poco espacio. No tenemos un límite para ello. En Canadá está autorizado, en Estados Unidos es fair use. Cosas que ahí se pueden hacer, aquí no podemos hacer. Y es porque los proveedores de servicios, estas plataformas, están haciendo contratos con los convenios, con los titulares de derechos para ayudar a hacer respetar las licencias de derecho de autor y evitar las infracciones. Pero estos proveedores de acceso están obligados a guardar los datos personales, están obligados a cumplir las órdenes judiciales que les lleguen, están obligados a colaborar con la Administración de Justicia para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual. Están como atrapados en dos mundos. Por una parte, ellos son los primeros que favorecen la infracción, porque son las que ponen las plataformas a disposición de la gente para que reproduzca y comunique, y por otra parte están muy interesados en hacer respetar el derecho de autor. Es una posición difícil en la que están, y en el caso de los contenidos periodísticos también es lo que tú apuntabas. Claro, el periódico, cuando tiene un problema de que no le acaban de salir los números, ¿dónde va? El culpable es Google. Los titulares de derechos, cuando hay, ¿dónde va? El culpable es YouTube, siempre vamos, pero también los necesitamos, porque nos ayudan a proteger la propiedad intelectual. Lo dejo aquí porque sí, lo dejo aquí. En cualquier caso, solo quería, no sé si he conseguido dar la idea que quería decir. Jurisdicción y ley aplicable, sí, tenemos un problema, tenemos leyes que las resuelven, pero a la hora de la realidad cuando hablamos de Internet, acabamos aplicando una única ley, la que escoja la plataforma, el que haga la infracción, y después veremos cómo los titulares o cómo los jueces acaban resolviendo este problema. Vale. Y ahora, en todo caso, preguntas. Moitas gracias, Raquel, pola túa intervención, e temos para dúas preguntas, así que vamos, si a primeira persona que se anime a plantear algo. Aquí temos. Bueno, boa tarde. Eu quería plantear un caso que é moi concreto, non sei se o mellor non é o foro mo decides, pero que quería plantear sobre as sociedades de xestión que van aparecendo sucesivamente. Até de agora, pois, eu creo que todos os dramaturgos do país dedicábamos a poñer a SGAE, a facer o chiste da SGAE na ducha cobrándoche porque estás cantando, pero agora na actualidade aparecen máis sociedades de xestión. Me refírome neste caso a GEDI, aí é as radios municipais estamos tendo pois este problema que de repente unha sociedade que acaba de nacer quere cobrarnos dereitos sobre 12 anos que temos de antigüedade ou 15 anos ou así. Entón, até que punto nós estamos protegidos diante desto? Que temos que facer? Porque non é algo que aconteza, por exemplo, na empresa que traballo eu, é que en todas, digamos, as radios do redor, os servicios xurídicos municipais non saben que facer e están sen pagar porque nos levamos pagando a SGAE por estes dereitos o canon que nos corresponde desde hai 12 ou 13 anos e de repente
pois agora ven unha sociedade que non coñecemos de nada, que non nos foi presentada e que nos di, ademais, miraba agora en internet e o que di, se queredes emitir calquera fonograma, pois tedes que suscribirvos a esta sociedade e, ademais, pagar. E nos están dicindo, pois, a veces, desde o colexio, o representante que temos nos no Concello do colexio nos di que, bueno, que sí que hai que pagar. Entón, non sei se hai algún xeito onde podamos enterarnos se estamos protegidos, non estamos protegidos por unha banda. E, por outra banda, nós, como xornalistas e creadores de contidos, e, polo tanto, tamén de fonogramas, temos que dicirlle a estas sociedades que tamén nos teñen que poñer no seu catálogo para que recibamos algo de todo isto. Gracias. Vosotros que sois, perdona, no me... Unha radio municipal. Radio. Radio municipal, somos radio, pero isto está acontecendo, Sí. que eu saiba, Sí. seguramente Pousa saiba máis, pero con todas as radios municipais nos está pasando neste momento, e creo que polo de agora estamos aí nese limbo que non estamos nin pagando, pero que cada vez nos reclaman máis. Ou seja, que están chamando, que nos din que como somos, da igual que lles digas que esta é unha radio que non emite publicidade, que non ten ingresos por esa banda, que les siguen cobrando tamén polos ingresos de publicidade. Entón, non sabemos un pouco que facer. A ver, yo obviamente no te puedo dar la respuesta, yo te diría, id a juicio, a ver qué os diga el juez. Que se están haciendo actos de explotación, sí, obviamente, y que como radio tienes que pagar al autor, a SGAE, pero también a los artistas y productores, a IE y a GEDI también. Ahora, la cuestión de hasta qué punto podemos ir hacia atrás, ¿entiendes? Esto sí que ya yo puedo decir, cuidado cuánto atrás vas porque puede ser abusivo. Como mínimo que te reclamen aquello en el que a partir del momento que te lo han reclamado, que te han mandado una cartita, que te han avisado y dices, bueno, pues sentamos a negociar y veamos cómo, pero cuidado con la retroactividad. Porque, a ver, es verdad, tú has estado haciendo actos de explotación pues desde que la ley de 1987 e incluso antes podrían incluso reclamar de derechos de artistas y de productores. ¿Podrían reclamártelo? Sí. ¿Que el juez les dará la razón? Yo no creo que un juez se atreva a ir muy hacia atrás. Exacto, sí. Bueno, clar, a veure, una cosa és el conocimiento, que la sociedad tiene que estar constituida, sí, ellos no te pueden reclamar algo antes de haber estado constituido. De hecho, tampoco te podrían reclamar nada respecto a socios que no les han mandatado sus derechos. O sea, que ya no es solo la constitución de la sociedad, sino también que los artistas y los productores les hayan encargado sociedad. Lo que pasa es que dos cositas. Una, que tú lo conozcas o no, no te exime de cumplimiento. Primera. Segunda, que las entidades de gestión se benefician a nivel, digamos, español, pero a nivel europeo, de una presunción de legitimidad procesal. Ellos no tienen que ir... Dicen los tribunales, ellas no tienen que ir por el mundo allí con la cartera de autores o artistas demostrando que aquí se ha puesto Julio Iglesias y que Julio Iglesias está asociado a IE o que se lo ponemos fácil. También es verdad que ahora con todo el uso de licencias Creative Commons, los tribunales también están haciendo, digamos, una reversión de la carga de la prueba. Si el demandante... que no creo que sea el caso, el demandado, no creo que sea el caso de vuestra radio, pero imaginaos que un demandado, una radio dice, no, yo no pongo música catálogo de SGAE o de AIE, yo pongo música licenciada con una Creative Commons. Y entonces los tribunales lo aceptan esto. Y después, pasan la carga de la prueba a la entidad de gestión. Y es la entidad de gestión la que tendrá que demostrar que además de poner música Creative Commons, están poniendo música de su repertorio. Aquí estamos haciendo un poco, sin llegar a desvirtuar su legitimación procesal, porque es que si no, no podrían hacer nada, no las embargaríamos, digamos, en un proceso probatorio diabólico. Sí que los tribunales están cada vez siendo más respetuosos o abiertos a la posibilidad de que haya radios, cafés, discotecas que no utilicen música del repertorio general, digamos, sino que utilicen música licenciada con Creative Commons. Pero cuidado con las Creative Commons también, porque no todas dicen lo mismo. Y hay Creative Commons que no te permiten la explotación comercial. Por lo tanto, estas Creative Commons no te servirían, porque estás haciendo actos de explotación comercial.
Más preguntas? Hola, bo día. Mira, tamén un pouco pola radiodifusión. Eu quería preguntar entón polos podcast. Como se xestionan os podcast? Como é? Creo que o problema en todo isto, no da radio, no que tamén estou implicada máis nos podcast, é que nos falta información clara. Non sabemos onde ir e non sabemos canto nos poden cobrar se poño música, canta cantidade de tempo de música podo poñer, por cales teño que pagar, por cales non, se eu fago un podcast polo cal non cobro absolutamente nada, entonces podo poñer música que cito ao final dicindo se queres escutar o disco completo e tal, editado por tal, en tal data. Que estou facendo? Estou facendo publicidade realmente? Ou estou aproveitándome? Podo eu cobrar? Como é esta cuestión? Eu creo que o problema é a falta de información clara e a súa falta de... Non, todo o contrario. O seu gran interés en cobrar por cousas polas cales eles non traballaron. Bueno, a veure, es verdad, todo lo que es el ámbito de la explotación online, a lo mejor falta, digamos, más información para que sepamos todos dónde estamos y qué podemos hacer sin necesidad de consentimiento, a lo mejor pagando una remuneración o no. Falta más información, sí, lo decíamos antes, debería haber más educación, más información en lo que es la propiedad intelectual. Pero también es verdad que todo este ámbito de explotación online, ni siquiera el legislador y los jueces y las entidades de gestión se ponen de acuerdo en, por ejemplo, el caso de los... Hay casos y en España tenemos una demanda constante de AIE justamente contra los modelos de explotación de Spotify. No sabemos si los ponemos como comunicación pública o como acto de puesta a disposición del público. Y en función de si los calificamos de una manera o de otra, el precio que se tiene que pagar es distinto. Entonces, comunicar al público, normalmente decimos un acto de comunicación directa, una emisión en directo es comunicación al público. Y aquí se aplican unos precios y las entidades de gestión tienen sus tarifas muy bien parametrizadas y distinguen en función de si es una radio municipal o es una radio, digamos, comercial, en función incluso de la cantidad de presupuesto que esta radio dedica a los anuncios, bla, bla, bla. Está muy parametrizado. Pero en el momento que tú, esta radiodifusión, esta grabación sonora, y a lo mejor obra, porque hay un locutor que está haciendo una obra, la pones, la cuelgas en internet para que pueda ser accesible en otro momento, más allá del directo, el podcast típico. Esto es un acto de puesta a disposición del público. Y por lo tanto aquí se aplican criterios, hay incluso remuneraciones distintas porque la ley lo dice, y aquí es donde todavía, digamos, incluso los titulares, ya no digo vosotros, sino ya... No, algún día habrá una sentencia del Tribunal de Justicia limpiando, digamos, y diciendo esto es comunicación pública, esto es puesta a disposición del público. No lo tenemos nada bien resuelto. Ahora, es verdad que también podrían ayudar, sobre todo cuando estáis hablando desde radios públicas y desde los límites de cita, los límites para prestar información, que tampoco están demasiado bien dibujados. En Estados Unidos, otra vez, esto sería fair use. Y ya está. Y no pagarías ningún tipo. No solo no necesitarías autorización, sino que no pagarías por esta explotación comercial. Siempre y cuando estés poniendo música. Una cosa es explotar la canción, colgar la canción tal y cual. No, esto es explotar. Pero poner una música en un programa, al final, una cortinita, bueno, pues a lo mejor podría ser fair use. En Europa esto no lo tenemos tampoco tan limpio. Y por eso, pero también es verdad que tenemos el problema de que una cosa es lo que diga la ley y la otra es hasta dónde llega el enforcement. Hay gran cantidad de uso que sería infracción en Europa, porque con la ley en la mano, ya no el caso Google y Google Books, ya solo mirando casos que suceden en España o en Europa y nacen aquí. Con las leyes nacionales serían infracción,
pero que ni las entidades de gestión ni los autores se preocupan por perseguirlo. O sea que también estamos, sobre todo en Internet, en un ámbito como hay mucho uso gris, o como mucho uso tolerado. Y aquí ya dependerá de cada cual de decir, bueno, pues me arriesgo. Y cuestiones a veces tan sencillas como esto del fair use, ¿no? Es decir, ¿le estoy haciendo daño o no? ¿Estoy comiéndome el mercado de la obra o no? Porque tú decías, a lo mejor le estoy haciendo un favor porque hago que se conozca más su obra, ¿no? En principio, las leyes españolas no lo dicen esto, pero sí que cuando estás en un ámbito gris donde tienes que decidir si hacer o no hacer, si vas a hacer un uso intensivo de música, obviamente obtén una licencia. Si vas a hacer un uso esporádico de música, pues no dejes de utilizarla porque no tengas licencia, arriésgate. Pero bueno, sí, es un mundo complejo, muy complejo. ¿Más preguntas? Bueno, hola. Yo quería hacer una pregunta desde el campo de los museos, como comunicación también, y dentro de la exposición permanente. Tenemos una pieza de museo que es un audiovisual. Tenemos firmadas la concesión de reproducción de ese audiovisual, pero surge la duda de ponerlo online a través de un código QR. ¿Ahí estamos cubiertos? ¿No estamos cubiertos? No. No. Y luego, bueno, hay otra. Sí, hay otra más. En cuanto a las fotografías, claro, esto es un mundo. Hay fotografías de autor, hay fotografías... Un mundo. Nosotros podemos tener los derechos firmados para exponer esas fotografías como piezas de museo, pero en el momento en el que un público cualquiera viene al museo, saca fotografías dentro del museo y luego utiliza esas fotografías en donde quiera, nosotros como museo estamos eximidos de culpa o no, porque estamos dentro del museo. Esa es la pregunta. A ver, empiezo por esta última, pues. Eximidos, a lo mejor alguna parte de responsabilidad podéis tener. ¿Qué os recomendaría? O sobre todo ya lo estáis haciendo. Notas, no se pueden sacar fotografías, sea respetuoso con la propiedad intelectual, Ara, tampoco tenéis que estar allò, saps, allò, revisando bolsos, hay una cierta... Pero en principio, si vosotros ya ponéis las suficientes medidas para que se respete la propiedad intelectual, el que estará cometiendo la infracción es el usuario. Vosotros no tenéis esto que tienen las plataformas online, que es estos safe harbors, estos puertos seguros. Es decir, en la medida en que no lo conocías, en la medida en que no sabes que están haciendo infracción, tú no eres responsable. Pero yo creo que difícilmente ningún juez acabaría diciendo que un museo es responsable por las... Pero bueno, no quiero poner la mano en el fuego. Haced los deberes, poner todas las noticias y todo lo que sea necesario para que la gente aprenda y sea consciente de lo que están haciendo, pero la responsabilidad primera y directa es la del que hace la fotografía. No hacer la fotografía, porque a lo mejor hacer la fotografía incluso podría cuestionarse o calificarse de copia privada, pero en el momento que esta fotografía la cuelga online, aquí sí que ya está haciendo actos de comunicación pública, a pesar de que no persiga ningún interés lucrativo ni comercial ni nada. La ley de propiedad intelectual trata a justos y a pecadores de la misma manera. No necesariamente es con el objetivo de obtener un lucro cuando estás realizando actos de explotación, sino que el acto de explotación se realiza también cuando haces una copia sin finalidad lucrativa. De ahí que tengamos estos límites que permiten la copia privada, que de por sí una copia privada ya no es lucrativo. Hombre, sí que a lo mejor nos ahorramos pagar uns calarons, pero no es lucrativo. Una última pregunta. Y entonces, en cuanto a la primera, este también es uno de los dramas que tenemos en Europa y que está mal resuelto. Los museos, archivos
tienen todo este catálogo, que en muchos casos son obras todavía protegidas por el derecho de autor, los límites que estas bibliotecas, museos, archivos tienen a su favor solo les permite conservar, pero no hacer una copia para conservar, pero no ponerlo a disposición del público, que es lo que hacemos cuando lo ponemos online. Si estuviéramos en Estados Unidos, poner la fotografía yo en formato thumbnail, esto sería un acto de fair use. Pero en Europa esto no lo tenemos tampoco. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha habido una directiva europea que autoriza directamente a las bibliotecas, museos, archivos, la directiva de obras huérfanas, seguro que habéis oído hablar de ella, a que estas instituciones culturales publiquen online las obras que tengan en su catálogo y de las que se desconozca quién es el autor o titular, o se desconozca el autor o no se lo pueda localizar para pedirle autorización. Esto lo pueden hacer. Es decir, la biblioteca, el museo puede colgar online una obra que tenga en su catálogo que no sepa quién es el autor o no lo pueda localizar. Pero todas aquellas obras que sí sabe quién es el autor y que sí le puede contactar para pedir autorización, aquí, digamos, tendrá que obtener esta autorización. O sea que no estáis amparados por ningún límite. ¿Puede la biblioteca, el museo, hacer copias para fines de conservación? No puede ponerlas online, salvo que tenga el consentimiento del titular o que sea una obra huérfana. Ahora bien, también dejadme decir, hay espacio, al menos lo había en Francia, cuando hace años se sentenció el caso Microfor, donde decía, cuando se trate de utilizar obras, fotografías pequeñitas, que son básicamente aquello, la portada del libro, básicamente para fines informativos, de catalogación. Esto, oiga, no tenemos fair use, pero a lo mejor pasa como cita, a lo mejor pasa... O sea que depende de qué tribunal también encontraras, a lo mejor haría una... Hay cierto... Yo creo que la cita es un límite que nos permitiría cierto margen de maniobra. Hay mucho campo para explotar, no solo para los periodistas, sino también para museos, para profesores... Hay espacio para la cita. Una última pregunta había aquí. Aquí esta primera. Según lo que te he entendido, entonces, o sea, los museos e instituciones culturales no podrían permitir tomar fotografías dentro de sus salas. Me refiero... entramos dentro de esa dicotomía que es un poco la pregunta que estaba haciendo ella. Es decir, tú puedes tener una autorización de determinado número de obras, pero tú cuando estás permitiendo la toma de fotos dentro de lo que es la exposición permanente dentro del museo, tienes que tener algún tipo de autorización con alguna sociedad general, porque claro, tú no sabes el uso tampoco que se le va a dar. Tú puedes avisar de que sean conscientes de que esa obra tiene propiedad intelectual, pero ¿hasta qué punto nosotros como responsables de museos podemos estar cometiendo alguna infracción? A ver, el museo, el titular de un soporte que contiene una obra, es decir, en este caso museos, están habilitados por ley a exponerlas al público. Tú no necesitas autorización para exponer, exacto. Entonces, exponer al público empieza y acaba con la exposición pública. Que venga alguien al cual tú has dejado entrar en la sala y haga copias, sacar fotografías de una obra que tú estás legalmente exponiendo, alguien está haciendo un acto de explotación. Puede ser reproducción, se saca la copia, o puede ser posteriormente una comunicación pública si va y la cuelga en Internet. Tú no estás haciendo la infracción la comete este usuario. Pero tú, ya que lo has dejado entrar, puedes ser declarado, y aquí ya dependerá de cada juez, puedes tener una responsabilidad subsidiaria, secundaria. Si tú, hablando por ejemplo, al caso concreto, si tú, imagínate un museo que dijera, pasen, entren, hagan fotografías, cuélguenlas en Internet. Oiga, esto es que seguro que alguien le demandaría y seguro incluso que un juez podría fácilmente decir, usted está contribuyendo a la infracción, ¿vale? Pero cuando haces lo contrario,
es muy difícil que alguien te pueda declarar responsable subsidiario por una infracción que hace. Entonces, tú no necesitas licencia alguna para esto. Lo que pasa es que ya entras un poco en dilema con lo que es la nueva museología, que pretende también que los visitantes a los museos interactúen, participen. Hay mucha polémica con el Museo del Prado porque no permite fotografías y otros museos sí. Entonces, vale. En el fondo, la tendencia va hacia permitir que la gente saque fotos, pero la legislación te diría que todo lo contrario. Pero entonces sí que necesitarás una licencia. Si tú como museo lo que quieres es fomentar que la gente saque fotografías, las cuelgue en internet, participe en un foro de no sé qué, incluso haga transformaciones de estas fotografías, aquí sí que necesitas, porque tú estás sponsorizando estos actos de explotación. Aquí sí que necesitarás una licencia. Y seguro que las entidades de gestión estarán encantadas en favorecértela. Siempre y cuando, bueno, entiendo yo, siempre y cuando les sepas explicar bien qué es lo que pretendes, no colgarlo en YouTube ni de allò, sino en el ámbito del web de la institución, lo que queremos fomentar, pues sí, seguro. Pero aquí sí, porque tú como institución estás haciendo, de hecho, actos de explotación. Los tendrás contenidos en tu página web, estas fotografías. Los tendrás almacenados, estarás dando soporte a toda esta explotación. Aquí sí. Yo me pensaba que tu pregunta iba más en el sentido de lo que hagan los usuarios, ¿no? No. Bueno. Si tú fomentas que el usuario interactúe a través de las redes sociales, es casi paradigmático. Sí, pero ¿a través de qué redes sociales? ¿De la tuya? O de la suya. Vale, de la suya tú no te podrás preocupar. Ni la entidad de gestión te va a autorizar a que las fotos que hagan sus usuarios se cuelguen en no sé qué. No. La entidad de gestión te autorizará, si es que consigues negociarlo, a hacer actos de explotación en tu página web, donde tú eres responsable. Lo que ninguna entidad de gestión te autoriza o te autorizará a ti para que tus usuarios hagan maldades fuera de tu página web. No. Entonces ya los perseguiremos a quien toque. O ya hablaremos con estas plataformas, YouTube, tal y cual, para que ellos nos ayuden a impedir estos otros usos. Cada cual es responsable de su ámbito. Si tú quieres obtener una licencia para que en tu página web o en tus... Esto sí. Bueno, más allá no creo que nadie... No. La última pregunta, estamos ya fuera de tiempo. Hola, ¿qué tal? En el caso de los blogs de literatura, en los que se cite a autores, todas las obras te piden que consultes con Cedro. Consultas con Cedro y te piden que consultes con un abogado especialista en propiedad intelectual. Consultas con el abogado y te permite citar siempre que sea con un fin pedagógico, que hagas un comentario. Quiero saber un poco... Es un lío. Ay, o sea, depende también de a qué abogado has ido a ver. Bueno, al que me recomendó Cedro, abogada. No, Cedro, mira, las entidades de gestión, las licencias que pueden dar las entidades de gestión es para todo aquello que se necesite una licencia. Todos aquellos actos de explotación que la ley directamente ya autoriza, y este es el caso de la cita, el caso de la parodia, los fines bibliotecarios, los fines docentes. Para esto, la entidad de gestión un poco no quiere ni verlo, no quiere que le preguntes, ¿por qué no? Porque es lo que hacen ellos, ¿no? Entonces, es normal también que Cedro te diga, oye, vete a asesorar debidamente y si necesitas una licencia, habla conmigo y yo te la daré. Ahora bien, ¿hasta dónde alcanzan, no, los límites de la cita? A ver, es verdad que tenemos un límite de cita en España muy restringido. De hecho, si a mí me preguntan, y doctores tiene la Iglesia, yo creo que es contrario al convenio de Berna. El límite de cita ha de servir para todo, para periodistas, y hay sentencias de tribunales que ya lo interpretan así, que dicen, oiga, yo sé que el artículo 32.1 dice esto, pero no hagamos el ridículo. La cita es lo que dice el convenio de Berna, citar para cualquier fin, educativo, digamos, de blog literario, de no sé qué. Ahora bien, dice la ley, y aquí también tenemos que estar a ello, en la medida justificada por el fin perseguido. Si basta con que cites 3 párrafos, cita 3 párrafos, no cites 3 páginas. Y yo creo que cuanto más conozcamos la ley, más cómodos nos encontraremos viviendo en ella
y mejor, digamos, porque al fin y al cabo lo que quiere también la ley de propiedad intelectual es favorecer el acceso cultural, la difusión de contenidos. ¿Tenemos que proteger a los autores? Sí, porque sin ellos no habrá cultura. Ahora tenemos que favorecer el acceso a la cultura y tenemos que asegurar que las obras están allí para todos. Es un difícil equilibrio. Gracias. Muy bien, Sí. pues muchísimas gracias, Raquel, por tan Gracias a interesante vosotros. intervención. Y también gracias a todos por llegar hasta aquí, hasta el final de esta intensa mañana. Muchas Gracias a todos. Sí. A ver, voy a dejar los